Gracias por escucharme. Buenos días a todos. Soy el mayor Antauro Humala. Tengo en prisión más de 10 años por los hechos de Andahuaylas ocurridos en enero de 2005. En ese tiempo gobernaba el presidente Alejandro Toledo Manrique, cuyo gobierno se autotitulaba de transición. Digo esto porque en el manifiesto político que yo redacté, escribí e ideé y que leí en Andahuaylas, el principal causal de aquel hecho era lo que nosotros consideramos el urgente reemplazo del presidente por su vicepresidente, el entonces señor Weissman, David Weissman. Eso está escrito en el manifiesto de Andahuaylas. ¿Y por qué hicimos esa acción? Porque consideré, como director del periódico Llanta, que fundé y direccioné después de la rebelión de Locumba que hice con mi hermano, que la transición democrática era un fracaso en tanto no se restituyera la Constitución del 79. Tal es así que para mí es el principal problema del país, puesto que inclusive el señor García, en su gobierno anterior, en su plan de gobierno, puso restituir la Constitución del 79. No lo hizo. Y después el siguiente presidente, el actual, puso en su plan de gobierno lo mismo. Inclusive juramentó por ella, pero tampoco la restituyó. Entonces, con esto quiero decir, señores magistrados, que el causal principal del Andahuaylazo sigue vigente. Y yo no lo niego, jamás lo he negado, siempre lo he asumido ese hecho que está contemplado en el artículo 45 de la actual Constitución, juntamente con el delito de sedición y rebelión, y también tipificado en el Código Penal en el título de delitos contra el orden constitucional y el Estado. Ahora bien, hago este preámbulo porque era necesario dar el causal. Yo concentro en Andahuaylas varios cientos de reservistas, todos convencidos de la causa que acabo de explicar, gente desarmada, todos desarmados, imbuidos en el juramento de fidelidad a la bandera. En todos los ejércitos hay un día en que los reclutas juran fidelidad a la bandera, o sea, a la nación. El nuestro es el 7 de junio. Y estos licenciados juraron defender a la patria, a la nación, con representar a la bandera. No juraron defender al gobierno, sino a la nación, que es un elemento superior. Considerábamos entonces que la nación estaba en peligro, estaba vulnerada en su integridad constitucional. Y además, estos licenciados, al retirarse, al ser licenciados, volvieron a juramentar en una ceremonia pública, volver a tomar las armas cuando la nación lo requiera. Consideramos, por consiguiente, que el Andahuaylazo era para los licenciados etnocaceristas una señal de volver a tomar las armas, pero no las teníamos porque estábamos desarmados. Por consiguiente, ingresamos a Andahuaylas desarmados y gente desarmada. Entramos a la comandancia policial de esa región y sorprendimos a toda la guarnición que estaba armada, que estaba en estado de emergencia, estaban en orden de inamovilidad, y los encontramos dormidos, ebrios, lo cual explica que toda la guarnición fue capturada sin un solo tiro, sin un solo herido, sin una sola baja. Fuimos sorprendidos. Recién ahí nos armamos, recién ahí con el arsenal que encontramos, esta gente civil que captura en su cuartel a gente armada, nos armamos con este armamento y una vez armados, comando a 200 entre estos reservistas y marcho hacia el cuartel Los Chancas con la intención de capturarlo como parte de ese hecho de armas, de esa sedición o de esa rebelión. En la esquina del cuartel Los Chancas, en la madrugada del 1 de enero del 2005, fuimos
nos tropezamos, nos encontramos con una patrulla policial que iban en 3 patrulleros justamente en la esquina, y ahí se dio el primer enfrentamiento entre los sediciosos o las fuerzas del desorden contra las fuerzas del orden del Estado. Y hubieron 4 bajas, 3 heridos policías y un reservista herido. Eso nunca lo averiguó la sala, nunca me interrogaron de eso, porque yo entendí que lo habían subsumido dentro de rebelión, como creo que lo han hecho. Eso fue el primer enfrentamiento que hubo en el Andahuaylazo. 3 heridos policías y un reservista herido. Como este enfrentamiento alertó al cuartel, que estaba en la esquina y miraban absortos de sus torreones este enfrentamiento, ya habíamos perdido el factor sorpresa. Por consiguiente di media vuelta con mi gente y armamos barricadas en un sector de la ciudad. Y las barricadas se hacen para defenderse, no se hacen para atacar, son un obstáculo defensivo. Y así aguantamos hasta el día siguiente, pero antes leo el manifiesto político sobre la toma de un patrullero y obtuvimos el apoyo de la población durante el 1 de enero y se organizó en la población una comisión mediadora, una comisión para un comité mediador entre las fuerzas del orden, comandadas por el general Murazo y acompañado de otros 4 generales del ejército y de la policía más, y las fuerzas del desorden, sediciosas o rebeldes, que comandaba un mayor retirado. Esa comisión mediadora fue integrada por la Cruz Roja Internacional, la Iglesia Católica, el Ministerio Público, los bomberos y 1 o 2 elementos más que hasta ahora no me acuerdo. Sí, claro que sí. Y en esta comisión mediadora, durante 2 ocasiones, en el transcurso de ese hecho sedicioso, hubo 2 entrevistas. 2 veces me entrevisté con el general Murazo. Una cruzando las barricadas, caminando y hasta la plaza, y me encontré con el general Murazo, inclusive pactamos una tregua de 3 horas. Y la segunda vez que nos juntamos por la comisión mediadora fue cuando me capturan. O sea, hubo una comisión mediadora, hubieron 2 fuerzas separadas del desorden del orden, hubo una zona de operaciones establecida por el Ejecutivo por decreto resolución suprema, estado de emergencia, departamento de Purímac, y hubo una zona dominada por los sediciosos y otra zona dominada por las fuerzas del orden. Al día siguiente, el 2 de enero, en la mañana, se da el segundo enfrentamiento. El segundo enfrentamiento, no el primero ni el único, fue el segundo. Y ahí yo estoy 6 de la mañana en una de las 8 barricadas que teníamos, y en la barricada opuesta comienzan a sonar los disparos ya de enfrentamiento, porque durante toda la noche sonaron como hostigamiento. Y hubo un enfrentamiento en el puente Colonial que yo asumí entonces como un hecho de acción de armas, por eso que en plena balacera me desplazo hasta la barricada que estaba siendo atacada o enfrentada, y en ese transcurrir, que me demoró 5 a 10 minutos, ya había terminado el hecho de armas, y ya estaban los cadáveres de los policías en el puente Colonial, y yo, al mando de mi reservista, estoy desplazándome hacia el lugar de los cadáveres, los cuales mando evacuar al hospital. Por supuesto que entonces yo asumí que era un enfrentamiento armado y asumí toda la responsabilidad de aquel enfrentamiento, de aquel hecho de armas. Y digo esto porque al día siguiente el Poder Ejecutivo, cuando entierran a estos policías, el presidente Alejandro Toledo asiste como principal deudo, lo que representaba a la nación. Los deudos principales no eran los familiares, sino era el presidente que representaba a la nación, ¿no?, asistiendo al funeral de los defensores del Estado. Con esto quiero decir que hay una resolución suprema que estableció que fallecieron en acción de armas, no que fueron asesinados. El Ejecutivo reconoció que fallecieron en combate. Yo estaba en la zona de emergencia varios años y he tenido enfrentamientos con miembros de Sendero Luminoso, enfrentamiento armado, fusil contra fusil, y mis patrullas han hecho bajas
en gente de Sendero Luminoso, como que esos también han hecho bajas en mi patrulla. Inclusive yo tengo una herida de bala de Sendero Luminoso en la pierna. Pero yo no considero que mis soldados murieron asesinados o los subversivos murieron asesinados. Todos murieron en combate. En una batalla, ya sea pequeña o grande, no hay asesinados, son caídos en la acción de armas. Y la rebelión viene del latín bellum, bélico, guerra. Hay un rumor en el fondo, en la zona de los señores periodistas, que no me permite escuchar bien. El latín bellum quiere decir guerra, guerra interna, y en una guerra interna hay dos fuerzas que se enfrentan, hay bajas de combate son heridos, prisioneros y muertos. Entonces yo puedo decir que en el Andahuaylazo hubieron como 30, 40 bajas de combate, si contabilizamos los muertos, policías como reservistas, si contabilizamos los prisioneros, no secuestrados, fueron prisioneros, fueron capturados esos policías en su cuartel, y todavía de manera indigna. Y además ellos preferían pasar como damnificados, como secuestrados, que enfrentar el Código Militar Policial, que los hubiera sancionado por entregar una instalación sin resistencia, no cumplir sus roles, etc. Sin embargo, a mí me han sentenciado por secuestrar a gente que no supo defender su cuartel y que fue capturada por gente desarmada. Y que tampoco quiso salir porque estaban con inamovilidad. Y también era vergonzoso para ellos salir al cuartel. Seguimos con la narración. Una vez de ese segundo enfrentamiento, que yo asumí que era enfrentamiento, en la tarde hay un tercer enfrentamiento, en que los francotiradores eliminan a 2 reservistas, cuyas muertes no han sido averiguadas en todo el proceso judicial. Ahí hago una... consideré que ya se estaba desbordando la situación y por eso, mediante la comisión mediadora, logro una entrevista con el general Murazo y le expreso mi decisión de deponer las armas. O sea, de desistir ya de la sedición o rebelión como me han sentenciado. Por consiguiente, en plena negociación, soy capturado y mi gente, a los días subsiguientes, entrega las armas y con eso finaliza la rebelión. Ahora, a mí me han procesado y sentenciado por 5 delitos, 1 político y 4 comunes: rebelión, homicidio, secuestro, arrebato de armas y daño, con un enfoque similar a como si yo fuera una especie de retaco o destructor, que me fui a Andahuaylas a matar, a secuestrar, a violar, a destrozar propiedad, a dañar, y de pasadita hacer una rebelión. Entonces, yo considero que eso es injusto, eso no es coherente. Más aún cuando a mis compatriotas reservistas que me han seguido en el juicio, ya una sala del Poder Judicial les ha subsumido todos esos delitos en uno solo, que es el delito político de rebelión. Inclusive la Fiscalía acaba de reconocer que es delito político de rebelión, un solo delito. Solamente a mí me mantiene en un criterio diferente al resto de mis reservistas. Y sin embargo, le mantengo la fe en la justicia peruana. Ahora bien, quiero referirme al enfrentamiento del Puente Colonial, al segundo enfrentamiento donde fallecen 4 policías. Yo asumí la responsabilidad, porque yo soy el líder de esa rebelión y asumí la responsabilidad de mi gente. Y por eso soy el primero que entré en prisión y seguramente seré el último. Sin embargo, las pericias balísticas de esos fallecidos demuestran que fueron todos baleados por la espalda. De los 4 fallecidos policías tienen 6 heridas de bala, 5 por la espalda y una de frente que es de rebote, también vino por la espalda. Además, la Corte Suprema, una sala presidida por el doctor Villestein, absolvió a mis 2 coprocesados
porque de los 170 reservistas, etnocaceristas que estamos presos por Leandahuaylazo, han sido absueltos ya todos los acusados de homicidio. Y a mí, que soy el único que no disparé un solo tiro porque no tuve necesidad, yo era el jefe, no disparé nunca un solo tiro, y estaba probado en autos. A mí me han puesto de coautor en solitario, o sea, soy un coautor que no tengo coautores, y no disparé. Y así estoy siendo sentenciado y procesado y encarcelado por un homicidio no cometido. Eso quiere decir de que luego de 10 años de proceso, no se determina hasta ahora quiénes mataron a los 4 policías en el enfrentamiento del puente colonial del 1 de enero de 2005, porque todos los etnocaceristas, reservistas han sido absueltos y el único que queda, el suscrito, estoy coautor con nadie y encima sin haber disparado un solo tiro. Entonces, esto me conlleva a sostener que el Poder Judicial no ha podido determinar quiénes mataron a los policías, pero sí ha determinado que los etnocaceristas no fuimos. Entonces yo aplico la lógica, y eso quiere decir que si las fuerzas de desorden no eliminaron a los policías y estos tampoco se suicidaron, solo y únicamente queda la posibilidad que los autores hayan sido las fuerzas de orden. No sé quién, la policía o el ejército, no lo sé, pero solamente queda esa posibilidad. Razón por la cual es el único proceso que, según entiendo, en que hay cargos de homicidio y secuestro, no se hizo la reconstrucción de los hechos pese a mi pedido y por lo cual me expulsaban de las audiencias y pese al pedido de los nuevos peritos de la policía que verificaron eso. Entonces yo llamo eso crimen de Estado, análogo a lo que ocurrió en la época de la marcha de los 4 suyos, en que el candidato Toledo se le achaca la muerte de los 6 trabajadores del Banco de la Nación, él tiene que fugar a Argentina, y después se descubrió que el CIN de Montesinos los había dinamitado. Y eso era un crimen de Estado. Entonces, algo análogo sucede en Andahuaylas. Todos los etnocaceristas han sido absueltos de homicidio. Yo, coautor en solitario y sin haber disparado un solo tiro. Entonces, yo considero de que en Andahuaylas cometimos un solo delito, un solo y único delito en el cual están contemplados, inmersos, todo el resto de hechos, incluido las acciones de armas, que yo asumí responsabilidad, pero ahora descubro que por nosotros fue un enfrentamiento, pero por el otro lado fue un homicidio por la espalda por parte de las mismas fuerzas del Estado con sus propios defensores. Agradezco que me hayan escuchado y he terminado mi... Bien, tome asiento, por favor. Señora